naturales, ¿no es cierto? Esto corresponde a la primera semana y tiene que ver con la unidad de la materia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es la materia y cuáles son sus propiedades macroscópicas? Ya, especialmente las propiedades se refieren a las características que van a tener. Adelante, próximo. Entonces, el objetivo... Un momentito que está llegando gente. Entonces, buenas tardes, chiquillos. Apuntes. La idea es que vayan tomando algunos apuntes de esto cuando comience. Entonces, el objetivo de la clase es que comprendamos la noción de la materia y también identifiquemos algunas de las propiedades o características macroscópicas que son las propiedades más generales, ¿ya? Macroscópicas las que se pueden notar. Entonces, primero vamos a partir definiendo lo que es la materia, ¿ya? Esto lo deberían conocer, ¿no es cierto? Pero no está de más y vamos a repasar los conceptos que están involucrados en él, ¿ya? ¿Sí? Está mal. Pero igual se ve... Sí, se ve. Dice, ¿cómo están formados internamente los cuerpos que nos rodean? Ya eso es lo que es la pregunta que surgió para tratar de explicar estos conceptos, ¿no es cierto? Porque tenemos lo que nos rodea al final, palpable, ¿no es cierto? Va a tener una masa, ¿no es cierto? Que es la materia que va, la cantidad de materia que va a tener, y también va a tener un volumen que es el lugar que va a ocupar en el espacio. ¿Ya? Todo eso va a ser la materia. Esto también implica, ¿no es cierto?, que va a ser todo lo que nos rodea, va a ocupar un lugar en el espacio, incluso lo que no vemos también va a ser materia, pero que no es visible alguna, o sea, no es visible a los humanos. ¿No es cierto? Y como dice, el oxígeno, ¿no es cierto?, que respiramos también se considera materia, aunque no lo podamos ver, igual forma parte del gas que está en el ambiente. Entonces también, según el diccionario de la RAE, dice que la materia es la realidad espacial y perceptible por los sentidos de lo que están hechas las cosas que nos rodean, ¿ya? Y también con la energía que constituye el mundo físico. Entonces, las imágenes que tenemos ahí principalmente están relacionadas a la masa, ¿no es cierto? Ahí cuando está alguien pesándose o masándose, como se debería decir. Y también tenemos el volumen que se puede determinar de un cuerpo conociendo lo que es la altura, ¿no es cierto?, el largo y el ancho. Después vamos a ver más adelante que esas características nos van a servir para determinar el volumen de distintos cuerpos. Entonces ahora vamos a entrar de lleno a estos conceptos. La masa, ¿no es cierto?, es la cantidad de materia de un cuerpo que principalmente se va a medir en kilogramos, en gramos, en toneladas, ¿no es cierto? También son las unidades de la materia, o sea, de la masa. Y principalmente tiene que ver con la inercia, ¿no es cierto?, que presentan, que es cuando la resistencia que van a tener a ser modificado el estado de movimiento, ¿no es cierto? Si yo quiero mover algo, ahí lo va a tomar el peso, ¿no es cierto? Que va a ser la resistencia que va a tener al movimiento. La imagen que tenemos ahí, ¿no es cierto?, es una balanza. Voy a borrar a la... Hola, pásanos. Mascarilla. Tiene que entrar con ¿Cómo mascarilla. empezó? Ya. Entonces, estaba hablando de la imagen, ¿no es cierto?, que es una balanza que nos sirve para hacer más que nada una comparación de la materia, ¿ya? En un principio esto se usaba en la antigüedad y en un lado se colocaba un peso o un objeto que ya tenía una masa conocida, ¿no es cierto? Por ejemplo, de 1 kilo o de 100 gramos.
y por el otro lado se contrarrestaba para tratar de igualar algo que queríamos vender. Por ejemplo, si yo quería vender 1 kilo de maíz, se colocaba acá un peso de 1 kilo y al otro lado, hasta que ya me diera el balance perfecto, era porque teníamos el kilo de maíz. Por otra parte, el volumen, ¿no es cierto?, es la extensión de un cuerpo en 3 dimensiones, ya principalmente el largo, el ancho y el alto, ¿ya? Y se van a medir en unidades de metro cúbico, que se abrevia como m elevado a 3, y eso significa elevado al cubo, o también en litros, que también es la unidad de medida del volumen, principalmente de los líquidos, ¿no es cierto? También aparece aquí una imagen que les va a servir después para responder una preguntita que les voy a hacer, que es para medir cómo se hace para medir objetos que son amorfos o irregulares, ya que por ejemplo no van a tener, por ejemplo, este control, ¿no es cierto? No, tiene un largo, ¿no es cierto? Tiene un ancho, pero aquí el ancho no es regular, sino que varía. Ya, por lo tanto, sacar el volumen de esto por las medidas largo, ancho y alto no sería tan fácil. Entonces, una de las formas de medir el volumen de algunos objetos que son irregulares es hacerlo a través de lo que aparece ahí en esa imagen. Son estos tubos de vidrio, son pipetas, bueno, no, buretas. Miento, se llaman probetas, me acordé del nombre. Se llaman probetas, ahora sí, que están graduadas, ¿no es cierto?, que marcan la cantidad de ml que van midiendo, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, en donde dice volumen inicial, tenemos que marca 16 milímetros, pero al meter un objeto que sea irregular, nos va a aumentar el volumen, ¿no es cierto?, y va a llegar a 22 ml. Entonces, la diferencia de volumen va a ser el volumen que ocupa el objeto, en este caso que es irregular, que ahí no tampoco sé qué es lo que es. Puede ser una piedra, lo que aparece ahí en la imagen, que también se caracterizan por ser bastante irregulares, ¿ya? En caso de que sean regulares, tienen distintas formas de calcular el volumen dependiendo de las figuras geométricas, ¿ya? Eso lo ven más que nada en matemáticas, pero el más común es el largo por el alto por el ancho. Esa es la publicación de lo que está hablando. Claro, que no estamos viendo la materia, ¿no es cierto? Y que la materia va a estar formada por la masa y el volumen que va a ocupar el cuerpo. Entonces estamos separando ahora los conceptos principales. Señora. Ya igual vamos a, más que nada, entrar en estos conceptos y trabajar el tema de los materiales y sus características. ¿Ya? Por ahora. Entonces, también tenemos un contexto histórico de lo que del concepto de materia. ¿Ya? Entonces, la idea es tratar de descubrir de qué es lo que estaba formada la materia o qué es lo que se consideraba también materia. Entonces, alrededor del siglo IV a.C., Demócrito, que era un filósofo, ¿no es cierto?, trabajó estos conceptos y los trató como que se trataban de, o sea, toda la materia estaba compuesta por diminutas partículas, ¿no es cierto?, que después, más adelante, vamos a llamarles átomos, ya estas partículas, pero en un primer punto se les denominó partículas diminutas. Después, Robert Boyle fue uno de los primeros científicos en establecer, ¿no es cierto?, debido a que trabajó con gases, que la materia estaba formada también por corpúsculos, que también se les denomina como pequeñas partículas. ¿Ya? Si tengo una imagen aquí. Esto que está acá abajo, ¿no es cierto? Esta imagen de la segunda que tengo acá es como una imagen del espectro corpuscular de la luz. ¿Ya? Estos circulitos es como la materia corpuscular que refleja la luz. Entonces, la teoría del modelo corpuscular que decía anteriormente Robert Boyle, ¿no es cierto?, dice que la materia va a estar constituida por pequeñísimas partículas
que estas se van a encontrar en constante movimiento, ¿ya? Aunque estén en estado sólido, igual van a tener una pequeña vibración, van a estar unidas por fuerza de atracción, y entre las partículas también van a haber espacios vacíos en donde no se encuentre materia. ¿Ya? Eso les va a permitir, por ejemplo, que se pueda cortar algo o que se pueda romper, ¿no es cierto? O que se pueda atravesar, como es el caso de los líquidos y de los gases, principalmente. ¿Ya? Igual los sólidos se pueden cortar, pero a través de herramientas. Entonces, como tenemos las imágenes ahí, se representan a través de pequeñas partículas que están en el ambiente o en los distintos objetos. Entonces, también, estos van a tener diferencias, ¿no es cierto?, en los diferentes estados de la materia. Ya que esto ya es lo que hemos visto harto en diferentes representaciones, ¿no es cierto?, que tenemos que, cuando tenemos un estado sólido, vamos a tener a las partículas bastante ordenadas, ¿no es cierto?, con muy poco espacio entre ellas, y ahí se van a caracterizar también por tener un volumen ya establecido. Ya no es como, por ejemplo, la diferencia del líquido o del gas, que van a tomar el volumen del recipiente que ocupen, ¿no es cierto? Como se ve en estas imágenes, el líquido va a tomar el volumen del vaso y también el gas va a tratar de ocupar todo el volumen en donde se encuentre encerrado. Ya que otras características también van a tener, ¿no es cierto?, que a medida que vamos aquí de izquierda a derecha, ¿ya?, van aumentando el espacio entre las diferentes partículas. Entonces vamos a tener el estado sólido, líquido y gaseoso, ya que también lo vamos a trabajar después en un cuadrito con respecto a las diferentes características que van a tener las partículas, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar a otro punto, pero que está dentro de esta misma unidad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los materiales y sus características. Ya vamos a ver distintas propiedades o características que son lo mismo, ¿no es cierto?, que representan los materiales y las vamos a clasificar también dependiendo de que si son intrínsecas, que dependen de ellos, o extrínsecas, que dependen del exterior, ¿ya? Entonces, primero que se denominan materiales a los tipos de materia con características específicas, ¿ya? Y aquí llamamos características específicas a las propiedades. Como por ejemplo, ahí podemos ver algunos tubos que son de plástico, materiales de madera, ¿no es cierto?, ladrillos. Aquí tenemos algunos materiales de, como, Es como ladrillo paja apretada, como sí. eso lo que se usa para construir casas de adobe, ¿o no? Fibra de cemento. ¿Fibra de cemento también es eso? Ahí tengo especialista. Entonces, las propiedades se van a trabajar en generales o extrínsecas, que son las que presentan todos los materiales básicos sin intención y por lo tanto no permiten diferenciarlos unos de otros. ¿Ya? Son las propiedades que presentan todos los materiales básicos sin intención y que no permiten diferenciarlos. Por ejemplo, pueden ser la extensión, la masa, el volumen, la elasticidad, la porosidad y la impenetrabilidad. Y aquí tenemos algunos ejemplos y tenemos algunos que están descritos qué es lo que significan. Por ejemplo, la elasticidad, ¿no es cierto?, es la que permite estirar un cuerpo, ¿no es cierto?, y que éste después recupere la forma luego de haber sido sometido a este estiramiento, ¿no es cierto?, esta fuerza que lo estiraba. Principalmente los elásticos van a tener esta propiedad. También la propiedad de impenetrabilidad es la imposibilidad de que dos o distintos cuerpos ocupen el mismo espacio simultáneamente, ¿ya? O sea que no se pueden juntar también, ¿no es cierto?, porque son principalmente sólidos. Entonces, principalmente las propiedades extrínsecas, ¿ya?, van a ser las que no nos van a permitir diferenciar cuerpos, sino que nos van a dar una característica que no nos van a
a dar muchas señales de poder diferenciarlos de otros, ¿ya? Y también vamos a tener propiedades específicas o intrínsecas, que es lo que no se ve ahí. Ahí sí, intrínsecas, que son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de materia que se trate, ya ahí son independientes también de la masa. Estas propiedades nos permiten diferenciar un material del otro. Ya estas sí nos van a permitir diferenciar materiales, y aquí vamos a tener características como son la densidad. Ya la densidad sí nos van a permitir diferenciar algunos líquidos principalmente, ya la densidad del agua, la densidad del aceite. También se pueden tomar la densidad de algunos sólidos. La dureza, el punto de ebullición, también son puntos de ebullición que son exclusivos de algunas sustancias, ¿no es cierto? Que van a poder diferenciarlas, ¿ya? Y también tenemos la tenacidad. Entonces vamos a explicar algunos de ellos, como aparecen ahí. La densidad, ¿no es cierto?, tiene que ver con la cantidad de masa que hay en un determinado volumen, ¿ya? Entonces, esto nos va a servir para señalar, ¿no es cierto?, cuál objeto flota sobre otro. ¿Ya? Esto nos va a servir, por ejemplo, también para, nosotros habíamos dicho anteriormente que para poder diferenciar algunos objetos, y, por ejemplo, cuando mezclamos el agua con el aceite, vamos a tener que se van a separar, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver porque tienen diferentes densidades, ¿ya? Y cuál está arriba y cuál está abajo va a ser porque uno va a ser más denso que el otro. ¿Ya? Es lo mismo que cuando vemos un barco que está flotando, o hacemos un barquito de papel que flota, va a ser porque es menos denso que el recipiente, o sea, que el agua, ¿no es cierto? Y bueno, ahí también tiene que ver con la forma que tenga también el objeto. También tenemos la dureza, que es la resistencia que ejerce la materia frente a las alteraciones físicas, ¿no es cierto? Que puede ser como la penetración, el rayado o la abrasión, ¿ya? Existe una escala de dureza, ¿no es cierto?, a nivel de la física más principalmente, que va señalando cuáles objetos son más duros que otros, ¿ya? Uno de los objetos más duros sin duda es el diamante, ya que se usa bastante para poder cortar algunas cosas que necesitan, en el caso de la construcción y otros. Preguntan, porque hay una chica que está trabajando, solamente está escuchando la clase y necesita saber cómo puede obtener el material. Todo el material PPT después se va a ser enviado, va a ser subido a la página del colegio. Ya. ¿Ya? Chiquillos, si no alcanzan a copiar, ya no se preocupen porque este material va a ser subido a la plataforma igual que el año anterior. Ya la plataforma es sellaept.cl. A medida que se vayan trabajando se van a ir subiendo. Ya la idea es que igual se tomen apuntes, se trabaje las guías, y lo principal, ¿no es cierto?, es la pregunta esencial, que sí o sí debe ser enviada después, dentro de la semana, o lo antes posible, ¿no es cierto?, al docente a través de el WhatsApp. Ya, entonces hablamos de la dureza, ¿no es cierto?, que existe una escala de ella, ¿no es cierto?, y tenía que ver con el rayado principalmente, ¿no es cierto? ¿Cuál objeto es capaz de rayar a otro? Tiene que ver con que uno es más duro que otro, por eso lo puede rayar. También está el punto de ebullición, ¿no es cierto?, que es la temperatura en el cual la sustancia pasa de estado líquido al estado gaseoso, ¿no es cierto? En este punto tenemos el punto de ebullición del agua, ¿no es cierto?, que se caracteriza por ser prácticamente 100 grados Celsius, y esto se mantiene, ¿ya? Aunque le sigamos aplicando temperatura, el agua no va a aumentar más allá de esos 100 grados Celsius, porque ese es el punto en el que ya pasa el estado gaseoso y no va a poder aumentar más esa temperatura. Y también tenemos otra propiedad que se considera intrínseca, ya explicada acá, que es la tenacidad, que es la resistencia que ofrecen los cuerpos
a poder romperse o deformarse cuando se les golpea, ¿ya? Entonces esto también tiene que ver, por ejemplo, con la flexibilidad que va a tener un cuerpo a y más que nada la resistencia, ¿no es cierto? Como aparece ahí. Entonces, vamos a seguir también con las características, ¿no es cierto? Y la vamos a catalogar ahora en propiedades químicas, ¿no es cierto? O propiedades físicas, ya que van a tener que ver con las diferentes variaciones que van a tener, principalmente la materia. Entonces, las propiedades químicas, ¿no es cierto?, que pueden ser varias, acá tenemos una explicación de dos nomás, son aquellas propiedades que se observan cuando las sustancias van a reaccionar, ¿no es cierto? Es decir, cuando se rompen, principalmente sus enlaces químicos, su interior, van a sufrir un cambio y se van a formar sustancias distintas a las originales. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si quemo un objeto, este se va a transformar en otro, ¿no es cierto? Van a quedar las cenizas quizás, o quizás se va a derretir, pero se va a transformar en otro objeto, porque va a haber una reacción. Entre las propiedades químicas de la materia, ¿no es cierto?, podemos citar la corrosividad, tiene que ver con la corrosión, la formación de óxido, la energía calórica, la reactividad, la inflamabilidad, la acidez de cada materia, ¿no es cierto?, va a tener un porcentaje de acidez. Entonces tenemos que la reactividad, ¿no es cierto?, puede ser más o menos, ¿no es cierto?, reactivo, que es cuando un objeto tiende a juntarse con otros. Cuando más propenso sea a juntarse con otro objeto, va a ser más reactivo. Y también tenemos la inflamabilidad, ¿no es cierto?, que es la imagen que aparece acá, que aparecen algunos objetos que principalmente son gaseosos, combustibles gaseosos, ¿ya? Y la inflamabilidad, ¿no es cierto?, va a ser la característica que tengan algunos materiales a generar alguna explosión, principalmente al exponerse a alguna fuente de calor. ¿Ya? ¿No es cierto? Al exponerse al calor, estas cosas generalmente pueden explotar. ¿Ya? Por ejemplo, los desodorantes no pueden ser puestos cerca del calor, ¿no es cierto?, en un fuego, porque van a explotar. También esos gases que sean pequeños, cualquier gas combustible, van a ser muy inflamables. También hay muchos productos químicos que se caracterizan por ser inflamables, ya que van a reaccionar con fuego y van a generar explosiones. Y por último, tenemos que vamos a tener también propiedades físicas de la materia, ¿ya? Que son las que se manifiestan en los procesos, ¿no es cierto?, físicos, principalmente cuando van a cambiar su forma, los estados físicos, ¿no es cierto?, pero no su composición química, ¿ya? O sea, no van a cambiar de propiedades también, de características. No se va a formar algo nuevo, sino que se va a mantener la misma sustancia que estaba al principio, pero quizás en otro estado físico. Entonces, ejemplos de las propiedades físicas son algunas de las que ya hemos nombrado anteriormente, como era el punto de ebullición, el punto de fusión, que tiene que ver del paso de sólido a líquido, ya del derretimiento de algo. Por ejemplo, el agua se derrite más o menos se congela a los 0 grados Celsius, y se derrite más o menos ese mismo punto, tiene una pequeña variación. También está el estado de agregación, que es más conocido como el estado de la materia, que pueden ser sólido, líquido y gaseoso, y estos pueden ir variando, ¿no es cierto? En la siguiente clase vamos a recordar los distintos cambios de estado físico y sus nombres, y también cómo influye la temperatura en ellos, ¿ya? Entonces, más que nada hoy día, era eso lo que teníamos que ver. Ya vamos a trabajar ahora en una guía y posteriormente vamos a dejar planteada la pregunta esencial que deberán responder. Ya, entonces, principalmente se trabajó el concepto para los que llegaron atrasados. Vamos a repasar un poquito rápidamente.
se trabajó el concepto de materia, ¿no es cierto? Ya que de esto estamos partiendo, ¿ya? Y que la materia va a estar formada por la masa y el volumen, ¿ya? Todo lo que es materia va a tener una masa y un volumen. También profundizamos estos conceptos, ¿no es cierto? Para explicarlos y también para señalar cómo se pueden medir. Después contextualizamos históricamente para señalar por qué se llegó a estas explicaciones, ¿no es cierto? Principalmente el hecho de que la materia estaba compuesta por pequeñas partículas o pequeños corpúsculos que van a tener estas características, ¿no es cierto? Que van a ser muy pequeños, que se van a encontrar en constante movimiento, que van a tener fuerzas de atracción y que a veces van a haber espacios en donde no se encuentre materia. También, ¿no es cierto?, que van a estar formando diferentes estados de la materia, como son sólidos, líquidos y gaseosos, y que van a tener distintas características a nivel de las partículas, ¿no es cierto? Y por último vimos algunos materiales y sus propiedades, ¿ya? Propiedades generales, como elasticidad, impenetrabilidad, propiedades intrínsecas, como densidad, dureza, punto de ebullición. ¿Ya? Y también vimos algunas propiedades químicas que tienen que ver cuando la materia reacciona, ¿no es cierto?, se transforma. Y propiedades físicas cuando ocurre algún cambio de estado, ¿no es cierto?, de algún sólido que pase a líquido, o de un líquido que pase a gas, etcétera, que después lo vamos a ver en las clases siguientes, cómo se denominan y los ejemplos que tienen estos cambios. Entonces, este material va a ser subido, ¿no es cierto?, durante esta semana a la página del colegio para que ustedes pues lo puedan descargar y lo puedan tener. Y puedan responder la pregunta esencial también con más tranquilidad. Entonces, ahora vamos a trabajar una pequeña guía que les traigo. Ya, esta guía también va a ser subida, la idea es que se suba el PPT y la guía dentro del mismo documento, igual como se hacía el año pasado. Ya para que lo puedan trabajar más rápidamente. Entonces, la idea principal es que esto lo puedan responder en sus cuadernos, ¿no es cierto? Hasta un punto, pero, ¿no es cierto?, lo principal va a ser la pregunta esencial que siempre va a venir al final de la guía. Ya esta va a ser la pregunta esencial que deben responder en su cuaderno, ¿no es cierto?, y enviar una foto al WhatsApp, ¿ya? Porque con eso después los vamos a evaluar, ¿ya? No sé si tuvieron alguien aquí el otro año. Todos son nuevos. Entonces, el año pasado, ¿no es cierto?, como teníamos este problema ¿cómo se llama?, de clase online, no se podían hacer pruebas presenciales, se trabajó con esta modalidad de pregunta esencial, ya que es una pregunta que se realiza al final de la clase, ¿no es cierto?, y que engloba el objetivo principal de la clase, y con estas va a ser evaluado después, ¿no es cierto? Se van a juntar sus respuestas de la evaluación de las preguntas esenciales, y si tiene todas las respuestas buenas, correctamente buenas, se les saca una buena nota. ¿Ya? En un primer punto también, ustedes pueden responder a medias. Por ejemplo, acá en una cosa yo respondo a la mitad, ¿no es cierto? Yo los puedo retroalimentar, ¿no es cierto? Decirle, no, chiquillos, saben que les falta esta parte, y ustedes van a tener una segunda instancia para poder responderla completamente, y ahí recién va a ser calificado. Ya al menos así se trabajó el año pasado. Yo creo que lo más ideal es que se trabajara así también, ya con una segunda chance de poder subir al 100% esta respuesta de la pregunta esencial. Ya que esta va a ser la nota que van a tener de la asignatura. Además, pero principalmente, o sea, además esta guía, ¿no es cierto?, viene con otras preguntas que son para complementar lo trabajado y para reforzar lo visto, ¿no es cierto? Pero esto lo trabajamos en conjunto. La idea es que lo trabajemos
entre todos. Y ahí ustedes también lo vayan escribiendo en el cuaderno si es que no anotaron o no tomaron apuntes. Entonces, la primera pregunta, si podrían señalar, o sea, podrían anotar estas, último, colocan guía de aprendizaje número 1 y colocan número 1, último colocan el título, o sea, el concepto principal que van a trabajar en la respuesta, ¿ya? Para no copiar todas las preguntas. Pero recuerden que esto no va a ser evaluado, es más que nada opcional y es para reforzar lo que se vio en la clase. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con lo principal que vimos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es la materia? Y señalar algunos ejemplos, ¿no es cierto? Y eso estaba en la primera diapositiva, ¿no es cierto? Y tiene que ver con que la materia va a ser todo lo que tenga. Los dos primeros conceptos que vimos eran... Pasaron recién. ¿Recuerdan? Los conceptos de masa y volumen, ¿no es cierto? Esos conceptos van a englobar el concepto de materia. Entonces, la materia es todo lo que tenga masa y volumen, ¿no es cierto? Y señala algunos ejemplos. La verdad que la materia va a ser todo lo que nos rodea, ¿no es cierto? Pueden ser los libros, los cuadernos, las mesas, la misma sala, el oxígeno que nos rodea, ¿ya? Pueden haber muchos ejemplos de esto, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner objetos cotidianos que ustedes utilicen, ¿no es cierto? Como el celular, el cuaderno, ¿ya? Y también vamos a colocar algo que no podemos ver, ¿no es cierto? Como es el oxígeno que respiramos. Bueno, la segunda pregunta, ¿no es cierto? Que dice, ¿qué es lo que indica el modelo corpuscular de la materia? Que eso es los postulados del modelo corpuscular, ¿ya? Que están señalados en la diapositiva, que lo vamos a retomar. Que son los que están aquí, ¿no es cierto? Los modelos o sea, modelo corpuscular de la materia, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los postulados? Entonces, eso lo vamos a tratar de resumir en la respuesta, ¿no es cierto? Que dice que la materia está formada por pequeñas partículas y estas se encuentran en movimiento, ¿no es cierto? Que se encuentran en constante movimiento. Que van a estar caracterizadas también porque tienen una fuerza de atracción entre sí, ¿ya? Dice que indica el modelo de la materia, ¿cierto? El modelo corpuscular de la materia, ya que es lo que aparecía en la diapositiva. El brillo no se ve bien. Ya voy a ver si lo puedo agrandar un El brillo de la poquito. ventana no se ve bien. Sí, debe ser por la posición. Sí. Ahí la agrandé un poco. Pero más que nada el reflejo que le molesta. Ya, entonces, la materia, ¿no es cierto?, está formada. Está formada por pequeñas partículas, ¿no es cierto?, que se encuentran en constante movimiento y que además poseen fuerzas de atracción entre sí. ¿Cómo puedo poner eso? ¿Qué cosa? Además, ¿no es cierto?, estos van a tener igual espacio entre ellos.
en donde no existan partículas o si no, no exista materia, ¿no es cierto? Y eso principalmente se da en los gases, ¿no es cierto?, en donde las partículas están más separadas y a veces entre ellas no hay un vacío. Ya. Vamos a seguir avanzando igual porque no nos queda mucho tiempo. En la parte 3, ¿no es cierto?, viene un cuadro en donde tienen que colocar si es sí o si es no, dependiendo el estado físico de la materia, ¿ya? Con respecto a la pregunta que señalan, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, nos dicen... ¿Puedes compartir la guía al Zoom? Que está proyectado el PPT. Va. Ahí sí. Ahí sí, chiquillos. Entonces, estamos en el punto 3. En este cuadro, ¿no es cierto?, tenemos que escribir si es sí o si es no en el cuadro correspondiente, ¿ya? Dependiendo del estado físico y la pregunta que nos señalan, ¿ya? Entonces, la primera pregunta tiene que ver con que si los estados físicos van a tener una forma definida, ¿no es cierto?, o se van a adaptar al recipiente que lo contiene, quizás. Por ejemplo, entonces los sólidos van a tener una forma definida generalmente. Sí, ¿no es cierto? Esos los van a tener la forma definida, ¿ya? Los líquidos no van a tener una forma definida y los gases tampoco, sino que se van a esparcir, ¿no es cierto? Van a ocupar el espacio que el recipiente o el lugar en donde se encuentran les dé. La segunda pregunta dice caso tiene un volumen definido, ¿no es cierto? Caso ocupan un lugar en el espacio. Ya todos van a ocupar un lugar en el espacio, ¿no es cierto? Y si tiene masa, ¿no es cierto? Si está constituido por materia, ¿ya? Todo va a estar constituido por masa, ¿no es cierto? Tenía que tener masa y tenía que tener volumen, ¿ya? Principalmente aquí lo que iba a variar era acaso tenían una forma definida, ¿no es cierto? O ocupaban el lugar del recipiente. Lo demás era sí a todo.
Ya, para seguir, chiquillos, más que nada eso tenía que ver con la forma que van a tomar los diferentes estados de la materia, ¿no es cierto? Si no lo alcanzan a copiar, recuerden que va a ser subido, ¿no es cierto?, para que lo puedan terminar en su casa, ¿ya? Actualmente, aquí los que tienen no, ¿no es cierto?, son porque no van a tener una forma definida, ya los líquidos y los gases. Para seguir trabajando, la idea es que respondamos estas preguntas de selección múltiple, ya que tienen que ver con las características vistas de la materia. La primera dice, es la cantidad de materia de un cuerpo y se mide en kilogramos. ¿Ya? La definición anterior corresponde al volumen, a la masa, a la densidad, a la dureza o ninguna de las anteriores. ¿Qué es lo que se mide en kilogramos? No. El peso, ¿no es cierto? Principalmente la masa, como lo vimos acá. ¿Ya? Entonces también la masa, ¿no es cierto?, es la materia, la cantidad de materia que ocupa un cuerpo. En la número 2 dice, ¿cuál de las siguientes alternativas no corresponde a una propiedad específica o intrínseca? Tenemos que la densidad, la dureza, la elasticidad, la ductilidad o la fragilidad. ¿Ya? Entonces dice, ¿cuál no corresponde a una específica o intrínseca? Bueno. Entonces vamos a compartir de nuevo cuáles son las intrínsecas para recordar. Acá tenemos las intrínsecas, ¿no es cierto? Los ejemplos que nos dieron son la densidad, la dureza, ductilidad, maleabilidad, fragilidad, tenacidad, punto de ebullición, punto de fusión y solubilidad. La A es intrínseca, densidad. Tendría que ser una que sea extrínseca, como las que tenemos ahí. La elasticidad, ¿no es cierto? Esa se considera extrínseca. Las demás sí pertenecían a la característica de intrínseca. Por lo tanto, la elasticidad era la que no correspondía. Y por último tenemos qué propiedad de la materia está representada en la siguiente imagen, ¿no es cierto? Que la podemos ver, la vimos en la diapositiva, ¿no es cierto? Y es común de ver en algunos objetos combustibles. ¿Cómo se denomina esta propiedad? Inflamabilidad, ¿no es cierto? O inflamable. Ya que es cuando la característica de un objeto es qué tan propenso es a explotar, ¿no es cierto? Debido a una energía calórica, ¿no es cierto? O a la presencia de fuego. Ya más que nada, eso era la guía, ¿no es cierto? Tratar de trabajar algunos conceptos vistos en la clase, ¿ya? Y la pregunta esencial que queda de tarea, ¿no es cierto? O que la pueden responder en estos 5 minutos para que posteriormente la puedan enviar, que lo expliqué yo, ¿no es cierto? En un momento, y apareció un dibujo de ello, dice, señala cómo se debe medir el volumen de un sólido que es irregular o amorfo.
ya deberán explicar o dibujar y explicar. Ya si quieren hacer el dibujo también. Pero deberán señalar cómo se puede medir el volumen de un sólido que es irregular o amorfo. Ya esa es la pregunta esencial que será evaluada después. Entonces, chiquillos, la idea es que esta respuesta le puedan sacar una foto después y pueda ser enviada a través de los medios de WhatsApp. Sí, puede salir, no, ya estoy casi listo. Contesta. 4 minutos quedan. También la página por el WhatsApp para poder ver. Para que suene el material. Ah, Sí, la voy a mandar al WhatsApp, pero si la quiere ver, la quiere anotar al tiro, es www.ciaept.cl. ¿Ya? En esa página, CIA, ahí está el escribe. En esa página, ¿no es cierto? Ahí tiene que buscar material de apoyo y ahí después busca el curso que a usted le corresponde y van a empezar a subir el material. no tenía pensado ni pasado ni opciones. No. El canal de YouTube lo trae. Porque ahí se suben las clases. Están Los todas videos. grabadas y suben. Ya, chiquillos, nos queda un minutito, entonces me despido para finalizar un poquito la clase. Y la idea es que nos juntemos en la siguiente clase, ¿no es cierto? Y que ustedes ahora les toca otra materia, deben seguir en el mismo link, ¿ya? Van a tener un recreo de 15 minutos, pero después deben unirse a este mismo video. Ya, videoconferencia. Nos vemos entonces en la siguiente clase.